Mis padres me echaron de casa para invertir su dinero en la carrera de mi hermana. Trabajé duro y creé mi propio restaurante de lujo. Ahora regresan por mi éxito, pero yo no los perdono. ¿Qué tal, Reddit? Tengo una historia que me ha estado carcomiendo durante años y finalmente estoy listo para compartirla. Agarren algo para picar, porque esta historia tiene de todo. Voy a empezar desde el principio para que entiendas lo complicada que era esta situación. Soy Dante, tengo 28 años, soy hombre, y crecí en lo que parecía una familia normal de clase media en Indiana. Papá trabajaba como ajustador de seguros. Mamá hacía contabilidad a tiempo parcial para negocios locales. Nada lujoso, pero tampoco estábamos pasando apuros. O al menos eso pensaba yo. Mi hermana menor, Valeria, que ahora tiene 26 años, nació cuando yo tenía 2. Desde ese momento, la dinámica familiar cambió de maneras que no entendí hasta mucho después. Todo empezó a girar alrededor de ella. Cada decisión, cada compra, cada plan familiar estaba centrado en lo que Valeria quería o necesitaba. Cuando tenía 8 años pedí una bicicleta nueva porque la mía ya era demasiado pequeña. Papá dijo que no podíamos permitírnosla. 2 semanas después, Valeria recibió un juego completo de dormitorio nuevo con temática de princesa. Costó alrededor de $800, pero una bicicleta de 60 era demasiado cara. Ese patrón continuó durante toda mi infancia. Yo usaba ropa de segunda mano mientras Valeria recibía ropa nueva cada temporada. Yo compartía una habitación diminuta llena de cajas de almacenamiento, mientras ella tenía el dormitorio principal. Los cumpleaños eran lo peor. El mío significaba una tarjeta con $20. El de ella significaba fiestas temáticas con docenas de invitados. Cuando preguntaba por qué, mamá decía que estaba siendo egoísta. Tu hermana necesita más atención. Tú eres fuerte. Puedes manejar las cosas. Traducción, esperaban que me criara prácticamente solo mientras ellos se concentraban en su preciosa hija. La secundaria trajo nuevos niveles de desigualdad. Los bailes competitivos de Valeria recibían $2000 para disfraces y viajes. Mientras tanto, la cuota de $5 para el club de cocina era demasiado en ese momento. Sin embargo, ese club de cocina cambió mi vida. Mi profesor vio algo en mí. Me dejaba quedarme después de clases para practicar técnicas, me enseñó habilidades con cuchillos y hasta traía ingredientes de su propia cocina. Tienes instintos naturales, me dijo después de que logré una salsa holandesa perfecta en mi tercer intento. La mayoría de los estudiantes tardan meses. La cocina tenía sentido para mí de una forma que nada más tenía. En la cocina yo tenía control. Podía crear algo de la nada. Mis padres nunca fueron a las exhibiciones de cocina. Cuando gané el segundo lugar en una competencia regional, mamá miró el trofeo y lo único que preguntó fue si había limpiado mi habitación. Pero cuando Valeria quedó en cuarto lugar en una competencia local de baile, hubo cena de celebración, parientes invitados y publicaciones en redes sociales durante semanas. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, encontré un instituto culinario increíble a unas 3 horas de casa. El programa era exactamente lo que yo quería y ofrecía una formación seria para trabajar en cocinas profesionales. El problema era la matrícula, $30.000 al año. Yo había estado trabajando en un restaurante local desde los 16 años, y con mucho esfuerzo, logré ahorrar alrededor de $8.000. No era suficiente, pero era un comienzo. Con ese dinero esperaba poder cubrir una parte y completar el resto con ayuda financiera. Así que hablé con mis padres. Les pedí ayuda con la matrícula o al menos, que firmaran como codeudores para poder solicitar el préstamo. Papá se rió. No vamos a gastar ese tipo de dinero para que aprendas a voltear hamburguesas. Consigue un trabajo de verdad. Esas palabras me dolieron, pero en cierto sentido ya estaba acostumbrado. 2 meses después, para el cumpleaños número 16 de Valeria, mis padres le compraron un Honda Civic nuevo. $22.000. Ella ni siquiera lo había pedido. Mientras tanto, yo seguía conduciendo el viejo Toyota destartalado que ellos habían comprado por $500 años atrás. Pero, según ellos, Valeria necesitaba transporte confiable para poder ir a sus clases de baile. La desigualdad llegó a un punto en que ya era imposible ignorarla. Solo en mi tercer año, mis padres gastaron más de $15.000 en Valeria y apenas unos 300 en mí. Y eso solo porque mis zapatos de trabajo se habían roto. Cuando le mostré los números a mamá, se enfureció. ¿Cómo te atreves a llevar la cuenta de nuestros gastos como si fuéramos criminales? Te damos un techo y comida. Tu hermana tiene necesidades especiales. ¿Necesidades especiales? Valeria estaba perfectamente sana. Simplemente estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, y siempre lo conseguía. El punto de ruptura final llegó 3 semanas después de que cumplí 18 años. Me habían aceptado en el instituto culinario con una beca parcial que cubría el 40%. Aún así, todavía necesitaba $7.000 para el primer año.
Había solicitado todas las becas y préstamos posibles, trabajado turnos extra y vendido todo lo que pude. Les pedí a mis padres un préstamo una última vez. No un regalo, un préstamo. Incluso tenía preparado un calendario de pagos. Papá ni siquiera lo miró. Simplemente dijo que no. No tenemos ese tipo de dinero, añadió mamá. Al día siguiente, Valeria anunció que quería hacer un intensivo de baile de verano en Nueva York. 8 semanas de entrenamiento. Costaba $12.000. Por supuesto, cariño, dijo papá de inmediato. Lo haremos funcionar. Me quedé allí, incrédulo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No grité ni tiré cosas, simplemente algo se quebró por dentro. Me di cuenta con total claridad de que nunca me elegirían a mí. Nunca me apoyarían. Nunca me verían como alguien en quien valía la pena invertir. No entiendo, dije en voz baja. ¿Cómo tienen $12.000 para Valeria, pero no 7.000 para mi educación? Mamá suspiró. El programa de Valeria es una oportunidad increíble. Tu escuela de cocina, es solo cocina. Es una de las mejores instituciones culinarias del país, respondí. Es un desperdicio de dinero, interrumpió papá. Terminarás en una cocina por salario mínimo. Al menos el entrenamiento de Valeria podría llevar a algún lado. Para ellos, mi pasión no valía nada comparada con lo que Valeria quisiera. La discusión terminó ahí, pero la tensión en la casa no desapareció. Nadie volvió a mencionar el tema esa noche. Cada uno se encerró en su propio silencio, como si todo hubiera quedado en el aire. A la mañana siguiente descubrí que, mientras yo pensaba que la discusión solo había quedado sin resolver, ellos ya habían tomado una decisión. Encontré mis pertenencias en bolsas de basura junto a la puerta principal. Mis padres estaban allí, de pie, con los brazos cruzados. Hemos decidido que es hora de que te mudes, dijo mamá. Tienes 18 años. Eres adulto. Necesitamos el espacio y no podemos permitirnos seguir alimentándote mientras ahorramos para el programa de Valeria. ¿No pueden permitirse alimentarme?, pregunté. Tenían $12.000 para el campamento de baile, pero no podían permitirse alimentar a su propio hijo. Me están echando, dije. Te estamos ayudando a volverte independiente, respondió papá. Eres adulto. Es hora de que te sostengas por tus propios medios. Valeria observaba desde las escaleras, en silencio. No dijo nada. No me defendió. Cargué las bolsas de basura en el auto y me fui. No lloré. No rogué. Simplemente me marché. Esa fue la última vez que pisé esa casa. Los primeros meses después de irme de casa fueron brutales. Con el salario que ganaba en el restaurante apenas podía cubrir mis gastos básicos, y mucho menos pagar un apartamento. El señor Lorenzo, el dueño del restaurante donde trabajaba, se enteró de mi situación y me ofreció dormir en el sofá de su sala por un tiempo. Me dijo que podía quedarme allí hasta que lograra ponerme de pie. Lo que pensé que sería solo unos días terminó convirtiéndose en casi un mes. Durante ese tiempo, su esposa se aseguraba de que siempre hubiera comida caliente para mí. No solo algo rápido del trabajo, sino comidas de verdad. En esas 4 semanas me trataron con más amabilidad y cuidado que mis propios padres en años. Una noche, mientras hablábamos en la cocina, el señor Lorenzo me dijo algo que todavía recuerdo. Esto es temporal. Tienes talento. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Así que decidí aplazar mi aceptación en la escuela culinaria por un año para poder trabajar y ahorrar más dinero. Conseguí un segundo trabajo lavando platos en Meridian, un restaurante mucho más elegante que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. Eso significaba que, entre los 2 trabajos, estaba trabajando cerca de 90 horas a la semana. Era agotador. El chef principal de Meridian, el chef Laurent, era un francés intimidante que dirigía su cocina como si fuera una operación militar. Nadie hablaba más de lo necesario y todo tenía que hacerse rápido y perfecto. Después de aproximadamente un mes trabajando allí, me llamó aparte al final de un turno. Estás desperdiciando talento lavando platos, me dijo. Mañana empiezas en preparación. Así fue como me convertí en cocinero de preparación. Mi trabajo consistía en desarmar pollos, cortar montañas de verduras y preparar grandes ollas de caldo para el servicio. Era trabajo duro, pero cada día estaba aprendiendo algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien veía potencial en mí. El chef Laurent era exigente, pero justo. Tienes buenos instintos, me dijo. Pero los instintos no significan nada sin disciplina. 2 meses después de que me echaran de casa, y tras mucho trabajo duro, logré alquilar una habitación en una casa que compartía con otros 3 chicos. No era nada lujoso, pero era mía. Antes de mudarme, le agradecí al señor Lorenzo y a su esposa por toda la ayuda y por haberme dado un hogar temporal. Mientras tanto, el intensivo de verano de Valeria se llevó a cabo. Mis padres publicaban constantemente en redes sociales sobre su experiencia increíble. Ni una sola mención de su hijo trabajando 2 empleos para sobrevivir. Dejé de seguirlos a todos.
Necesitaba concentrarme en mi propio futuro. Ese año pasó volando. Trabajé más duro que nunca, ahorrando cada dólar que podía. Cuando finalmente llegó el momento de inscribirme en el instituto culinario, ya había logrado reunir lo suficiente para cubrir la mayor parte del primer año. Solo tuve que pedir un préstamo pequeño para el resto. La vida en el instituto culinario era intensa, pero también increíble. Los días empezaban temprano y muchas veces terminaban tarde en la noche. Pasábamos horas en las cocinas de práctica aprendiendo técnicas clásicas francesas, como preparar salsas madre, trabajar correctamente las proteínas y dominar los cortes básicos. Pero el programa no se quedaba solo en lo tradicional. También estudiábamos gastronomía molecular, maridaje de vinos y gestión de restaurantes. No solo nos enseñaban a cocinar, sino a entender cómo funciona todo un restaurante, desde la cocina hasta el comedor. Para muchos estudiantes el ritmo era agotador. Había noches enteras de práctica, evaluaciones constantes y muy poco margen para errores. Pero para mí era justo lo que quería. Mientras otros se quejaban del ritmo del programa, yo prosperaba. Después de todo, ya llevaba más de un año trabajando en cocinas reales, así que la presión no me asustaba. Mis instructores empezaron a notar mi ética de trabajo. Siempre me quedaba un poco más para practicar técnicas o repetir preparaciones hasta que salieran perfectas. En el segundo año del programa conseguí algo que muy pocos estudiantes lograban, una pasantía en un restaurante con estrella Michelin. La chef a cargo era Naomi Hart, conocida por su cocina americana innovadora. Era exigente, directa y no toleraba errores en su cocina. Trabajar con ella no era fácil, pero desde el principio sentí que veía algo en mí. Me exigía más que a la mayoría, pero también me daba oportunidades para aprender. Un día, mientras preparábamos uno de sus platos, sugerí una pequeña modificación en los sabores. No esperaba que me hiciera caso, pero en lugar de ignorarme, me miró y dijo: «Prepáralo». Así que lo hice. Cuando lo probó, se quedó en silencio por unos segundos, y luego asintió. Poco tiempo después, ese cambio terminó en el menú del restaurante. «Tienes algo», me dijo. «Ese instinto para los sabores no se puede enseñar». Esas palabras significaron más para mí de lo que ella probablemente imaginaba. Al final del programa me gradué en la cima de mi clase. Mis padres no estuvieron allí. En su lugar, asistieron el señor y la señora Lorenzo. La chef Hart me ofreció un puesto como cocinero de línea en su restaurante y por supuesto, lo acepté sin dudarlo. La mayoría de los graduados habrían matado por una oportunidad así. Los siguientes 4 años fueron una auténtica clase magistral en alta cocina. Trabajé en cada estación de la cocina, aprendiendo cómo funcionaba cada parte del servicio y observando de cerca cómo la chef Hart desarrollaba nuevos platos. Con el tiempo llegué a conocer cada rincón de esa cocina y todas sus operaciones. Cuando abrió una segunda ubicación del restaurante, me eligió para dirigir esa cocina. A los 24 años me convertí en chef principal de un restaurante que consiguió su propia estrella Michelin en menos de un año. El reconocimiento fue surrealista. Los críticos empezaron a mencionar mi nombre en sus reseñas y varias publicaciones de la industria hicieron perfiles sobre mi trabajo. A los 26 años decidí que había llegado el momento de dar el siguiente paso y abrir mi propio restaurante. Encontrar inversionistas no fue fácil, pero tener una estrella Michelin y el respaldo de la chef Hart abrió muchas puertas. Presenté mi concepto: comida reconfortante elevada, preparada con ingredientes de temporada y de origen local. Mi restaurante, al que llamé Enver, abrió en un almacén renovado en el centro de la ciudad. Tenía paredes de ladrillo expuesto, una cocina abierta donde los clientes podían ver al equipo trabajar, 60 asientos y un menú pequeño que cambiaba cada semana según los ingredientes de temporada. Los primeros 6 meses fueron brutales, horas interminables, estrés constante y problemas de dinero. Pero, poco a poco, la gente empezó a hablar del restaurante. Primero llegaron algunos blogueros gastronómicos, y después comenzaron a aparecer críticos. Las buenas reseñas hicieron que cada vez más gente quisiera venir. Pronto las reservaciones empezaron a llenarse con semanas de anticipación. En el segundo año, después de mucho esfuerzo, ganamos nuestra primera estrella Michelin. Yo tenía 27 años, chef principal y dueño de un restaurante con estrella Michelin. El chico al que echaron de casa a los 18 había construido algo extraordinario. Mi personal se convirtió en una especie de familia. La sous chef, Valentina, había estado conmigo desde el primer día. Entendía mi visión y mantenía todo funcionando como un reloj. «Has construido algo real aquí», me dijo una vez. No solo la comida, también la cultura. La vida era buena, un restaurante exitoso, un gran equipo, respeto dentro de la industria y estabilidad financiera. Todo lo que había construido era mío. Hasta que, un día, mi familia volvió a aparecer en mi vida. Todo empezó con una reservación. Al principio el nombre no me llamó la atención, pero mientras revisaba la lista de reservas para el sábado, algo me hizo mirarlo con más atención. Mesa para 4, a nombre de la familia Sinclair. Mi mismo apellido.
y el mismo código de área de mi ciudad natal. En las notas del cliente decía, ansiosos por probar la comida increíble. Fue entonces cuando lo entendí. Me habían encontrado. Después de 10 años de silencio. Valentina notó mi expresión. ¿Todo bien? Dejé la reservación activa, pero añadí una nota, nada de cortesías. Solo servicio estándar. El sábado llegó y yo estaba más nervioso de lo que había estado en años. Pero este era mi restaurante. Mi cocina. Mis reglas. Llegaron puntuales. Los observé desde el pase de la cocina mientras la anfitriona los llevaba a su mesa. Mamá parecía mayor. Papá había ganado bastante peso. Valeria estaba demasiado arreglada y había un hombre con ella. Parecían impresionados, aunque intentaban disimularlo. Mamá leía el menú con las cejas levantadas. Probablemente por los precios. El menú de degustación costaba $150 por persona. Los platos a la carta iban de 35 a 75. Nada exagerado para un restaurante con estrella Michelin, pero definitivamente no barato. Valentina se acercó a mi lado. ¿Esos son ellos? Sí, son mi familia, le respondí. El mesero, Julián, regresó poco después. La mesa 12 pregunta si el chef visita las mesas. Dijeron que quieren hablar contigo. Por supuesto que querían. Diles que estoy ocupado con el servicio, respondí, pero que intentaré pasar si hay tiempo. Pidieron el menú de degustación. Los 4. $600 antes de bebidas e impuestos. Los traté como a cualquier otro cliente, misma comida, mismo servicio, misma experiencia. Mi equipo ejecutó cada plato a la perfección. La progresión del menú mostraba técnica y productos de temporada. Julián me informaba después de cada plato. Parecía que estaban disfrutando la comida, aunque mamá seguía preguntando sobre las preparaciones y papá comentaba sobre el tamaño de las porciones. Valeria fotografiaba absolutamente todo para sus redes sociales. Por supuesto. Después del plato principal, Julián volvió con una expresión incómoda. Están preguntando otra vez si puedes ir a la mesa. La chica joven dijo que te dijera que es un asunto familiar importante. ¿Un asunto familiar, en medio de un servicio de restaurante? ¡Qué hipócritas!, pensé para mí mismo. Valentina me tocó el brazo. No tienes que ir. Lo haré, dije, pero solo un minuto. Me quité la chaqueta de chef, me lavé las manos y caminé hacia la mesa 12. Cuando llegué, los vi enderezarse en sus sillas, como si se prepararan para un momento importante. Todos adoptaron sonrisas cuidadosamente ensayadas. Dante, dijeron mis padres casi al mismo tiempo. Mamá se levantó de inmediato, como si fuera a abrazarme. Di un pequeño paso atrás. Ella se detuvo en seco, claramente herida por el gesto. Buenas noches, dije con calma. Escuché que querían hablar con el chef. El tono formal los descolocó al instante. Papá fue el primero en recuperarse. Extendió la mano para saludarme. No la tomé. Simplemente mantuve las manos entrelazadas detrás de la espalda, manteniendo una distancia profesional. Hijo, es tan bueno verte, dijo. La comida ha estado increíble. No teníamos idea de que habías logrado tanto. Gracias, respondí. Trabajamos duro para mantener nuestros estándares. Valeria intervino entonces, con un entusiasmo que se sentía claramente forzado. Este lugar es increíble. He estado publicando sobre él y mis seguidores están muy impresionados. Teníamos que venir a probarlo en cuanto descubrimos que este era tu restaurante. La miré directamente. ¿Cómo se enteraron? Realmente tenía curiosidad por saber qué había provocado esta visita, después de 10 años de silencio. Hubo un artículo en una revista regional, dijo mamá. Hicieron un reportaje sobre chefs locales y apareció tu foto. Te reconocimos de inmediato. Así que eso era todo. Habían visto mi éxito en una revista, y decidieron aparecer. No porque hubieran seguido mi carrera o estuvieran genuinamente orgullosos, sino porque la atención mediática ahora me hacía lo suficientemente relevante como para reconocerme. El artículo de la revista fue muy elogioso, añadió mamá rápidamente. Les dije a todos que siempre supimos que tenías potencial. Siempre le contaba a la gente sobre tus talentos culinarios. La audacia de su hipocresía era impresionante. Habían llamado literalmente a mi elección de carrera un desperdicio de dinero. Me habían echado de su casa. Pero ahora, según ellos, siempre habían sabido que tenía potencial y presumían de mí con sus amigos. Esperábamos que pudiéramos hablar, dijo papá. Tal vez después de tu turno. Hay algunas cosas que nos gustaría discutir. Asuntos familiares. Me temo que tengo la noche completamente ocupada, le respondí. Varios turnos y además la preparación para el servicio de mañana. Seguramente puedes dedicarle una hora a tu familia, dijo mamá, con ese tono que siempre se le colaba en la voz. El mismo tono que usaba cuando yo era niño y no cooperaba con lo que querían. Trato a todos mis invitados por igual, respondí. Y ahora mismo tengo otras mesas que necesitan atención. Por favor disfruten el curso de postre. Haré que Julián lo traiga en un momento.
Empecé a alejarme, pero Valeria levantó la voz. Espera, ¿al menos podemos tomarnos una foto para mis redes sociales? Me giré hacia ellos. Me temo que no hago eso durante el servicio. Si quieren, pueden tomar fotos del restaurante, pero no poso para fotos con invitados. Política de la empresa. No era realmente una política. Había posado para fotos antes, especialmente con clientes que celebraban algo especial o verdaderos amantes de la gastronomía. Pero para ellos, ni pensarlo. Cuando volví a la cocina, Valentina me miró con curiosidad. ¿Quieren hablar de asuntos familiares?, dije mientras me volvía a poner la chaqueta. Les dije que estaba ocupado. Bien. No merecen tu tiempo, me respondió Valentina. Entonces salió el postre, soufflé de chocolate con frambuesa y helado de vainilla, uno de nuestros platos insignia. Julián me informó que lo disfrutaron, tomaron más fotos y preguntaron varias veces si yo volvería a la mesa. Cuando llegó la cuenta, papá aparentemente la miró durante un buen rato antes de entregar su tarjeta de crédito. $648 con bebidas, más una propina automática del 20% para mesas de más de 3 personas. El total rozaba los $800. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Julián regresó a la cocina con expresión preocupada. La mesa 12 quiere hablar con un gerente. Están disputando la cuenta. ¿Cuál es el problema? Esperaban que la comida fuera cortesía, dijo. Como son familia, asumieron que no les cobraríamos. Su arrogancia era increíble. Habían aparecido sin avisar, habían exigido mi tiempo durante el servicio más ocupado de la semana, y ahora esperaban cientos de dólares en comida y vino gratis solo porque compartíamos ADN. Diles que la cuenta es correcta y que no damos comidas gratis a nadie. Esa es nuestra política. Julián dudó un momento, moviéndose incómodo. Su padre está siendo algo agresivo. Dice que es irrespetuoso cobrarle a miembros de la familia. Otras mesas están empezando a darse cuenta. Me limpié las manos con una toalla de cocina, me quité la chaqueta de chef otra vez y caminé hacia su mesa con expresión seria. Varias personas en el restaurante miraban. Era evidente que algo estaba pasando. La energía del comedor había cambiado. En cuanto llegué, papá empezó de inmediato, con la voz lo suficientemente alta para que la oyeran las mesas cercanas. Dante, parece haber algún error con la cuenta. Asumimos que, dada nuestra relación, la comida sería cortesía. No hay ningún error. La cuenta es correcta, le respondí. Pero somos familia, dijo Valeria, como si ese simple hecho explicara todo y anulara cualquier norma de negocio. Son invitados en mi restaurante, respondí con calma, manteniendo la voz firme y profesional. Todos los invitados pagan su comida. Así es como funcionan los restaurantes. El rostro de mamá se puso rojo y su voz subió de tono. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿ni siquiera puedes invitarnos a una cena? ¿Después de que te criamos y te dimos todo? Las palabras quedaron flotando en el aire. Varias mesas cercanas definitivamente habían escuchado eso. Mi equipo observaba desde el pase de la cocina. Pude ver a Valentina preparada por si la situación escalaba. En mi mente pasaron 1000 respuestas posibles. Las bolsas de basura junto a la puerta. Los $12.000 para el campamento de baile de Valeria, frente a cero para mí. El no podemos permitirnos alimentarte mientras planeaban gastos enormes. Ser echado de casa a los 18 y que me dijeran que mis sueños no valían nada. Todos esos recuerdos volvieron a mi mente, mientras ellos ahora intentaban apropiarse de mi éxito. Aún así, decidí mantenerme simple y profesional. El total de la comida es $777.40. Necesitaré una tarjeta de crédito para procesar el pago. Esto es ridículo, dijo papá, elevando la voz. Vinimos aquí para reconectar, para apoyar tu negocio, y nos tratas como extraños. Son extraños, respondí. Han sido extraños durante casi 10 años. Y esto es un negocio, no una caridad para personas que simplemente comparten mi apellido. Le hice una señal a Julián, que se acercó con el terminal de pago. A esas alturas, los otros comensales ya ni siquiera fingían no estar mirando. Papá arrojó su tarjeta de crédito sobre la mesa. Bien, pero no esperes que volvamos. No lo espero, dije simplemente, mientras Julián procesaba el pago. El silencio en la mesa era denso. Mamá parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Valeria miraba su teléfono, probablemente entrando en pánico sobre qué publicar ahora acerca de esa cena. El novio lucía profundamente incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. El pago fue aprobado. Julián trajo el recibo para que firmaran. Papá firmó su nombre con evidente enojo. No dejó ninguna propina adicional más allá de la automática y se levantó de la mesa. Vámonos, les dijo a los demás. Empezaron a recoger sus cosas. Mientras se levantaban para irse, mamá me miró con lágrimas en los ojos. La actuación fue impresionante, debo admitirlo. Estábamos tan orgullosos cuando vimos ese artículo, dijo. Queríamos ver lo que habías construido.
Queríamos ser parte de tu éxito. ¿Querían ser parte de mi éxito, ahora que finalmente existía? ¿Dónde estaban cuando yo lavaba platos para poder sobrevivir? Cuando dormía en el sofá de otras personas porque no tenía dónde ir. Cuando me gradué en la cima de mi clase. Mantuve la voz tranquila. Profesional. Tomaron su decisión hace 10 años. Yo solo estoy respetando esa decisión. Valeria finalmente habló. Estás siendo realmente injusto. Vinimos aquí a hacer las paces y sigues guardando rencor. Estoy dirigiendo un negocio, respondí. Si quieren hacer las paces, eso es algo que podemos discutir fuera de mi restaurante y fuera de mis horas de trabajo, después de que hayan tenido tiempo de pensar en aquello por lo que realmente deberían disculparse. Hice una pausa. Pero aparecer sin avisar y esperar comida gratis no es hacer las paces. Es el mismo comportamiento arrogante que siempre han tenido. Se fueron sin decir otra palabra. Los observé caminar hacia la salida. Su partida fue vista por docenas de comensales que habían presenciado al menos parte de la confrontación. Cuando salieron, el restaurante quedó en silencio durante unos 5 segundos. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otra mesa se unió. En cuestión de segundos, todo el comedor estaba aplaudiendo. Asentí con cortesía y regresé a la cocina, donde mi equipo había visto todo. Eso fue increíble, dijo Valentina. Completamente profesional, pero absolutamente salvaje. El resto del servicio transcurrió con normalidad, aunque se notaba que la historia se estaba corriendo entre las mesas. Algunos clientes que habían presenciado la escena se esforzaron especialmente en elogiar la comida al irse, dejando propinas generosas y prometiendo volver. Después de cerrar y limpiar, finalmente me senté en mi oficina y dejé que las emociones me alcanzaran. Sentí enojo, tristeza, alivio y también orgullo, todo mezclado al mismo tiempo. Había mantenido mi posición. Había protegido mi espacio. Me había negado a dejar que regresaran a mi vida solo porque ahora les convenía. Valentina apareció en la puerta. ¿Estás bien? Sí, respondí. De hecho, estoy mejor que bien. Ella asintió despacio. Si necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí, dijo con firmeza. No tienes que guardarte todo para ti. Le agradecí con una sonrisa. Gracias. Lo tendré en cuenta. Aunque probablemente mi familia intentará contactarme otra vez. Y tenía razón. Una hora después, mi teléfono, que había silenciado durante el servicio, mostraba 17 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto y varios mensajes de voz. No revisé ninguno. No esa noche. Pero para el lunes por la mañana, la situación había escalado de una forma que no había anticipado. Valeria había publicado sobre la visita al restaurante en sus redes sociales, pero su versión de la historia era pura ficción creativa. Según su publicación, ella y mis padres habían ido a apoyar mi negocio, solo para ser humillados públicamente y sobrecobrados por comida mediocre. Afirmaba que los había avergonzado frente a decenas de personas y que la comida ni siquiera valía el precio. Tenía miles de seguidores, y la publicación estaba empezando a ganar tracción. La gente comentaba apoyándola, decían que yo sonaba como una persona terrible, que la familia debía apoyarse entre sí, que mis precios eran prueba de codicia. Había manipulado cuidadosamente la historia para hacerlos parecer víctimas, y a mí un idiota vengativo con un enorme problema de ego. Lo que Valeria no sabía era que 3 de los comensales de esa noche de sábado eran blogueros gastronómicos con audiencias bastante grandes. Para la noche del domingo, todos ya habían publicado sobre la confrontación que presenciaron, y sus versiones eran muy diferentes a la historia que Valeria había contado. Una bloguera, Janet, escribió: presencié algo increíble en Enver anoche. Una familia apareció esperando comida gratis en este restaurante con estrella Michelin. El chef y dueño manejó el comportamiento arrogante con gracia y profesionalismo. La comida fue excepcional, el ambiente perfecto, y verlo mantener su posición hizo que la noche fuera inolvidable. Reseña completa próximamente. Otra bloguera publicó: aviso, solo porque estés relacionado con un chef exitoso no significa que tengas derecho a comida gratis. Vi a una familia hacer un berrinche en Enver cuando tuvieron que pagar su cuenta como todos los demás. El chef lo manejó como un profesional. Y por cierto, el pato fue perfecto. Vale cada centavo. El tercer bloguero fue más directo. Hay una historia circulando sobre un chef que maltrató a su familia en su restaurante. Yo estaba allí. Aquí está lo que realmente pasó. La familia apareció sin avisar durante el servicio más ocupado, exigió trato especial, esperaba comida gratis y montó una escena cuando tuvo que pagar como cualquier cliente. El chef fue completamente profesional en todo momento. Y su comida fue sobresaliente. No crean la versión manipulada. Las 3 publicaciones empezaron a compartirse una y otra vez. Otros comensales que habían estado esa noche también intervinieron, confirmando lo que habían visto. En menos de 24 horas, la narrativa de Valeria empezó a desmoronarse bajo el peso de múltiples testimonios de testigos presenciales que contradecían su versión.
Personas de la industria gastronómica también comenzaron a opinar. Otros chefs comentaron sobre tener que lidiar con familiares arrogantes. Dueños de restaurantes compartieron historias similares. El consenso general era claro, había manejado la situación exactamente como debía. Para el martes, un medio local recogió la historia y me contactó para pedir comentarios. Rechacé la entrevista amablemente. Pero mi publicista, sí, tener una estrella Michelin significa que necesitas un publicista, emitió una declaración breve. El chef Dante mantiene una política de tratar a todos los invitados por igual, independientemente de las relaciones personales. Enver no ofrece comidas de cortesía a nadie, ya que eso sería injusto para nuestros clientes que pagan y apoyan nuestro negocio. Agradecemos el apoyo que hemos recibido de la comunidad gastronómica y esperamos seguir ofreciendo la comida excepcional que nuestros invitados esperan. Fue una respuesta profesional, diplomática, y cerró completamente la narrativa de que yo había hecho algo incorrecto. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de mi familia continuaban. Papá dejó varios mensajes de voz exigiendo que arreglara esto y dejara de avergonzar a la familia. Mamá envió largos mensajes diciendo lo herida que estaba. Valeria escribió diciendo que yo había destruido su reputación y que le debía una disculpa. No respondía ninguno. Mi abogado intervino y envió una carta de cese y desistimiento, explicando claramente que cualquier intento de difamación o acoso adicional tendría consecuencias legales, dejando en claro que yo no estaba dispuesto a tolerar ninguna manipulación ni ataques a mi reputación. Valeria eliminó su publicación original, pero dejó algunos comentarios vagos hablando de miembros tóxicos de la familia y lecciones aprendidas sobre cómo el éxito cambia a las personas. La ironía de que ella hablara de cómo el éxito cambia a la gente no se me escapó. Mientras tanto, mi restaurante estaba en auge. La controversia, irónicamente, ayudó. Las reservaciones estaban completas por 2 meses. La gente quería comer en el restaurante donde el chef se había enfrentado a su familia arrogante. Incluso tuvimos que añadir otro turno de servicio para cubrir la demanda. Unas 2 semanas después del incidente, una pareja mayor llegó a cenar. Después de terminar su comida, pidieron hablar conmigo. Me acerqué a su mesa esperando otro elogio o alguna pregunta sobre una receta. El hombre extendió la mano. Soy Gabriel Sinclair, dijo, el hermano de tu padre. Tu tío, aunque nunca nos hemos conocido. Le estreché la mano con cautela. Que otro miembro de la familia apareciera de repente no parecía una buena señal. ¿Quería venir a ver lo que habías construido? Continuó. Y disculparme en nombre de la familia. Su esposa asintió. No todos estamos de acuerdo con cómo tus padres te trataron. Escuchamos lo que pasó cuando tenías 18 años, dijo. En ese momento estábamos viviendo en el extranjero por el trabajo de Gabriel. Cuando regresamos y supimos que te habían echado de casa sin ningún apoyo, quedamos horrorizados. Intentamos encontrarte, añadió Gabriel, pero habías cambiado tu número y tus perfiles en redes sociales habían desaparecido. Queríamos ayudar, pero no sabíamos cómo. No supe qué decir. Siempre había asumido que toda la familia extendida apoyaba a mis padres, o simplemente era indiferente. La comida fue excepcional, continuó su esposa. Has construido algo realmente notable aquí. Solo queríamos que supieras que no todos en la familia pensamos que lo que hicieron fue aceptable. Hablamos unos minutos más. Me dieron su información de contacto y dijeron que, si alguna vez quería comunicarme con ellos, sería bienvenido. Sin presión. Sin expectativas. Solo una puerta abierta. Después de que se fueron, Valentina me preguntó qué había pasado. Aparentemente tengo algunos familiares que no son terribles, dije. ¿Quién lo diría? Jaja, me respondió con una sonrisa alegre. El siguiente contacto inesperado llegó por correo electrónico del señor Lorenzo, el dueño del restaurante donde trabajé cuando me echaron de casa y la persona que me dio un lugar donde quedarme durante esas primeras semanas. Para entonces ya se había retirado del trabajo diario en el restaurante. Había dejado el negocio en manos de otros, aunque todavía pasaba de vez en cuando para supervisar cómo marchaban las cosas. Había oído hablar del restaurante, y del drama. Su correo era corto. Dante, siempre supe que harías algo extraordinario. Lamento que tus padres no pudieran ver lo que era obvio para todos los demás. Fuiste el mejor chico que trabajó en mi cocina, y no solo por tus habilidades. Tenías corazón. Y todavía lo tienes. Esa comida que les serviste valió cada centavo que pagaron. Estoy orgulloso de ti, Lorenzo. Lo llamé esa misma noche y hablamos durante más de 1 hora. Me contó sobre su retiro, sus nietos y su jardín. Yo le hablé del restaurante, del chef Laurent y de la chef Hart, de lo que significaba construir algo desde cero. Lo hiciste tú mismo, dijo. Y eso es lo que lo hace significativo. Nada te fue regalado. Te ganaste cada parte. Tenía razón. Y eso era algo que mis padres nunca habían podido entender.
Ellos pensaban que yo debía estar agradecido por haberme alimentado y dado techo durante 18 años, el mínimo requerido por ley. Pensaban que echarme de casa me enseñaría a apreciarlos. En cambio, me enseñó que estaba mejor sin ellos. 6 meses después del incidente en el restaurante, la vida había encontrado una nueva normalidad. Mi restaurante en Ver estaba prosperando. Habíamos ampliado nuestro programa de vinos, añadido una experiencia de mesa del chef y contratado 2 cocineros de línea adicionales para manejar el volumen. También había empezado el proceso de abrir una segunda ubicación. Nada enorme. Solo un lugar más casual que serviría comida reconfortante elevada, pero a precios más accesibles. La planificación era agotadora, pero emocionante. Mi vida personal también iba bien. Con el tiempo, mi relación con Valentina empezó a cambiar. Habíamos trabajado juntos desde el primer día en Enver, pasando más horas en esa cocina que en cualquier otro lugar. Durante todos esos años siempre había estado a mi lado, apoyándome en cada momento difícil, entendiendo la presión del restaurante mejor que nadie. Sé que para muchos trabajar tan de cerca con alguien con quien sales puede ser complicado. Pero con nosotros todo se dio de forma natural. Nos conocíamos demasiado bien como para fingir ser algo que no éramos. Estábamos tomando las cosas con calma. Valentina era una mujer fuerte, directa, y curiosamente una de las pocas personas que lograba darme tranquilidad incluso en medio del caos de un servicio lleno. También fue quien más me apoyó durante todo el tema con mi familia. Y también me recordaba algo importante: no estaba solo. La gente de Enver se había convertido en mi familia. Celebrábamos los éxitos juntos, nos apoyábamos en los momentos difíciles, y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía construir un futuro con alguien a mi lado. Entonces recibí una carta. No un correo electrónico. No un mensaje. Una carta manuscrita enviada al restaurante, desde el abogado de mis padres. La carta afirmaba que yo les debía compensación por mi crianza y educación. Argumentaban que, como había utilizado habilidades aprendidas en el club culinario de la secundaria para construir mi carrera, ellos tenían derecho a una parte de mi éxito. Querían $25.000 como reembolso por su inversión en mi futuro. Leí la carta 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Realmente estaban intentando sacarme dinero, alegando que merecían crédito por el club culinario en el que había participado en la secundaria. Mi abogada se rió cuando se la mostré. Esto no tiene absolutamente ninguna base legal, dijo. Los padres están legalmente obligados a proporcionar comida, vivienda y educación hasta que el hijo cumple 18 años. No pueden facturarte por ello después, especialmente cuando te echaron de casa. Sacudió la cabeza. Y reclamar crédito por tu carrera porque tomaste una clase en la secundaria. Eso es absurdo. Envió una carta de respuesta, profesional pero firme. En ella dejaba claro que la reclamación no tenía ningún fundamento legal y que no existía ninguna base para exigir dinero o crédito por mi carrera. También advertía que cualquier intento de seguir presionando o contactándome sería considerado acoso y podría resultar en acciones legales. Debían cesar todo contacto inmediatamente. 2 días después, papá llamó al restaurante durante el servicio de almuerzo. La anfitriona transfirió la llamada a mi oficina antes de darse cuenta de quién era. Dante, necesitamos hablar racionalmente sobre esta situación, empezó. La situación en la que intentas extorsionarme dinero, le dije. No es extorsión, respondió. Es una compensación justa. Te criamos. Te alimentamos. Mantuvimos un techo sobre tu cabeza. Eso tiene valor. Hicieron el mínimo requerido por ley, le respondí. Y luego me echaron a los 18 porque, según ustedes, no podían permitirse alimentarme. ¿Recuerdas? Esas fueron exactamente tus palabras. No podías permitirte alimentarme porque necesitabas el dinero para el campamento de baile de Valeria. Decías que me estabas ayudando a volverme independiente. Pero en realidad estabas eligiendo a un hijo por encima del otro, como hiciste durante toda mi infancia. Y ahora que he tenido éxito a pesar de ustedes, no gracias a ustedes, vienen a pedirme dinero. Entonces cambió de táctica. Tu madre te extraña. Este conflicto la está destruyendo. Llora todos los días por no tener una relación con su hijo. Tuvo 18 años para construir una relación con su hijo. En lugar de eso, eligió enfocarse en su hija. Y ahora que su hijo es exitoso, de repente está devastada. Eso no es extrañarme. Eso es extrañar el acceso a mi éxito. Has cambiado, dijo papá. El éxito te ha vuelto frío. No, que me echaran de casa a los 18 me volvió independiente. Trabajar 90 horas a la semana me volvió fuerte. Construir un negocio desde cero me volvió seguro de mí mismo. Solo estás molesto porque el hijo que descartaste como inútil resultó ser valioso. Colgué. Luego bloqueé sus números, sus correos electrónicos y cualquier otra forma en que pudieran contactarme directamente. Las cartas del abogado continuaron durante unas semanas más, cada una más desesperada que la anterior. Mi abogada se encargó de todo.
Eventualmente dejaron de llegar. O su abogado les dijo que el caso no tenía ninguna posibilidad, o se quedaron sin dinero para seguir pagando honorarios legales. Mientras todo eso pasaba, el negocio seguía creciendo. Críticos gastronómicos de publicaciones nacionales vinieron a reseñar a mi restaurante en Ver. Mantuvimos nuestra estrella Michelin y empezaron a circular rumores de que podríamos ganar una segunda. Me invitaron a competir en un programa de cocina, uno de esos realities de competencia. Normalmente evitaba ese tipo de exposición, pero la publicidad sería buena para la segunda ubicación que estábamos planeando abrir. El programa se emitió 3 meses después. No gané. Quedé tercero entre 12 chefs, pero la experiencia fue valiosa y la exposición increíble. El episodio en el que hablé sobre abrir mi restaurante después de haber sido echado de casa a los 18 resonó con muchos espectadores. Después de que el programa salió al aire, recibí cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias, familias que no los apoyaban, éxitos construidos a pesar de los obstáculos, gente que decidió crear su propia familia en lugar de aceptar relaciones tóxicas. Un mensaje destacó entre todos. Era de un chico de 17 años en Florida cuyos padres le decían que su sueño de convertirse en chef no valía nada. Me preguntó si debía rendirse o seguir luchando. Lo llamé. Hablamos durante 1 hora. Le conté sobre el señor Lorenzo, sobre el chef Laurent, sobre encontrar personas que creyeran en él incluso cuando su propia familia no lo hacía. Le dije que la incapacidad de sus padres para ver su potencial no decía nada sobre sus verdaderas habilidades. ¿Eres bueno?, le pregunté. Creo que sí. Mi profesora de economía doméstica dice que tengo talento de verdad. Entonces busca a esa profesora y pídele ayuda. Pide mentoría. Pide guía. La gente adecuada aparecerá si estás dispuesto a trabajar duro y mantenerte humilde. 3 meses después me envió un vídeo suyo cocinando en lo que parecía una cocina profesional. Había conseguido un trabajo después de clases en un restaurante local. El chef de allí había visto su potencial y lo estaba entrenando. Gracias por creer en mí cuando mis propios padres no lo hicieron, decía su mensaje. Cambiaste mi vida. Ese mensaje significó más para mí que cualquier estrella Michelin o reseña positiva. Yo había sido ese chico. Sabía cómo se sentía que descartaran tus sueños. Y ahora podía ayudar a otros que estaban en la misma situación. Así que empecé un pequeño fondo de becas para estudiantes de cocina provenientes de entornos familiares difíciles. Nada enorme, solo lo suficiente para ayudar con matrícula, libros y suministros a estudiantes que querían dedicarse a la cocina pero no tenían apoyo. Lo financiamos con una parte de las ganancias de Enver y donaciones de personas que habían escuchado mi historia. El primer beneficiario fue el chico de Florida. Fue aceptado en una escuela culinaria y nuestra beca cubrió la mitad de su matrícula del primer año. Me envió una foto en su primer día, usando su uniforme de chef y con la sonrisa más grande que había visto jamás. De eso debería tratarse realmente el éxito. No se trataba de venganza ni de demostrar que otros estaban equivocados. Se trataba de usar tu posición para ayudar a quienes alguna vez estuvieron donde tú estuviste. Han pasado casi 10 años desde que mis padres me echaron de casa con bolsas de basura llenas de mis pertenencias. 2 años desde que abrí en Ver. Hoy el restaurante tiene 2 estrellas Michelin. La segunda ubicación abrió el año pasado y está funcionando muy bien. Y el fondo de becas ya ha ayudado a 15 estudiantes. Mis padres intentan contactarme de vez en cuando a través de parientes lejanos o antiguos amigos de la familia. El mensaje siempre es alguna versión de lo mismo, que quieren reconectar o que están muy orgullosos de lo que he construido. No respondo. Valeria se casó el año pasado. Lo sé porque alguien me envió una copia de la invitación que habían recibido. Yo no estaba invitado. Obviamente. Su carrera de baile nunca despegó. Resulta que miles de horas de entrenamiento no garantizan el éxito si no tienes la ética de trabajo necesaria para respaldar tu ambición. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en marketing y todavía vivía en nuestra ciudad natal. Mi relación con Valentina es fuerte. Entiende la vida en un restaurante y entiende por qué soy como soy. Con el tiempo la fui presentando a las personas que estuvieron a mi lado cuando más lo necesitaba, el señor y la señora Lorenzo, el chef Laurent, que a veces nos visita desde Francia, y la chef Hart, a quien todavía considero una mentora. Valentina siempre les agradeció todo lo que hicieron por mí. Y con el tiempo, la familia de Valentina prácticamente me adoptó. Sus padres son cálidos y acogedores. Se interesan por mi trabajo y celebran mis logros. Su papá suele decirles a los demás, con evidente orgullo: mi futuro yerno es un genio de la cocina y de los negocios. Su mamá me pide consejos de cocina, y realmente escucha mis respuestas. El mes pasado fue Acción de Gracias. La familia de Valentina me invitó a su celebración. Su abuela pidió que todos dieran la vuelta a la mesa y dijeran por qué estaban agradecidos. Cuando llegó mi turno, dije que estaba agradecido por todas las personas que creyeron en mí cuando realmente importaba. Por las oportunidades que me dieron para construir algo significativo.
Y por haber encontrado una familia que me eligió, en lugar de quedarme atrapado con una en la que simplemente nací. Valentina me miró con su mirada firme pero cálida, me sonrió y apretó mi mano bajo la mesa. Su papá levantó su copa y dijo: por las familias que elegimos. Me sentí feliz. Levanté mi copa y brindé junto a todos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.